Tengan todos la cordial bienvenida en nombre del Centro de Formación, Capacitación y Asesoría del Perú, CEFOCAP. Bienvenido hoy, 23 de octubre del año 2020. Yo los voy a acompañar durante estas 2 horas. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero. Soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, actualmente cursando un MBA. Tengo estudios de posgrados en prevención de riesgos laborales, en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistemas contra incendio y edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios y gestión de riesgos y seguros en SCT. Cuento con más de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Soy facilitador, consultor y auditor certificado en las normas que pueden ver en pantalla por SGS, IRCA y PCB Hydro International. Y asimismo, como siempre, los invito también a todos ustedes a que puedan seguirme a través de las redes sociales, donde normalmente también estamos compartiendo información. Y si durante la hora del curso hubiera alguna pregunta, consulta que no hayamos cubierto, también les estoy dejando mi correo electrónico y mi número telefónico para consultas que no hayamos podido cubrir. Sin más preámbulos, nuestro tema de esta noche, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y lo vamos a ver bajo una combinación de dos enfoques según la ley 29783 y según la ISO 45001 versión 2018. Si hubiera preguntas que estén vinculados al avance del curso, a medida que vamos avanzando, se sale una pregunta, voy a proceder a ir contestando. Si hubiera preguntas que están en la parte posterior del mismo material de trabajo, lo vamos a dejar para ir contestándolo después. Y también si hubiera preguntas que de repente no vayan a la dirección de este curso, voy a tomar la necesidad de no considerarlo para poder evitar el uso del tiempo, que en verdad lo tenemos bastante limitado. Imagínense, hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces enfoque solamente en 2 horas. Así que vamos a hacer lo máximo posible. Les voy a pedir también la máxima atención de parte de ustedes para poder adquirir la mayor cantidad de conocimientos durante esta noche. Primero que nada, ¿qué cosa es un sistema de gestión? Un sistema de gestión, según la ISO 45001, versión 2018, es el conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados y que interactúan para poder establecer políticas, para poder establecer objetivos, para poder establecer procesos que puedan ayudarnos a lograr estos objetivos. En primera suena de repente un poco confuso, porque en realidad hay que entender primero que nada cada uno de estos conceptos utilizados en la definición de sistema de gestión. Nos dice que un sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización. Pero ¿qué cosa es una organización? Una organización, y entenderlo ya si alguno de ustedes se dedica como profesional en sistemas de gestión o se va a dedicar, la organización es la persona, una persona o un grupo de personas que tienen sus propias funciones. Ya la organización tiene sus propias responsabilidades, autoridades y están relacionados para poder lograr sus propios objetivos. Entiéndase en ese enfoque entonces que si yo voy a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo en una empresa, debo darme cuenta que el sistema de gestión tiene que ayudar a la persona o la organización en general a lograr sus propios objetivos y contemplando también que tienen ya propias responsabilidades, funciones y autoridades. El sistema de gestión no debiera ser algo que se impone y que busca llegar a una dirección completamente distinta a la que busca la organización. Esto está interrelacionado y va a tener que interactuar para poder establecer políticas. Preguntas con las que vamos a empezar ahora a interactuar a través de este chat. ¿Sí? Buenas noches a aquellos que se siguen sumando. Muy buenas noches. Primera pregunta. ¿Cómo, cómo se evidencia o cómo encuentran qué contenidos tiene la política dentro de sus organizaciones? ¿Cómo la encuentran y qué contenido tienen las políticas dentro de su organización? ¿Qué dicen? Los leo a través del chat. ¿Cómo encontramos las políticas en la organización? A través de un documento, a través de una publicación, en nuestras páginas web. ¿Y qué de importante tiene dentro de su contenido estas políticas? ¿Qué dicen?
Tania nos comenta que las políticas generalmente están en cada una de las instituciones, efectivamente, y tienen sus propios protocolos. Bueno, sí, definitivamente sí, están alineadas a los protocolos. Muy bien. Los objetivos de la organización están directamente relacionados a la política, efectivamente, Lucho, y que esos objetivos, como los comentan, e igual que el IPERA en toda institución, ¿sí? Esos objetivos que comentan, esos protocolos, ¿en qué se concentran? O sea, ¿cuál es el contenido o los contenidos principales que tienen una política? ¿Cuáles son esos contenidos que los vamos a encontrar dentro de una política? Y es lo evidenciable en realidad dentro de una organización. ¿Alguien por ahí quién latina? Cada empresa tiene su propia política de seguridad y reglamento de CCC, efectivamente, seguridad del trabajador, va por allí, sí. Las políticas nos van a dar todo ello como consecuencia. Eh, Uso correcto de PP, muy bien. Pero hay una palabra clave que está sí o sí dentro de los contenidos de una política. ¿Qué son todos ellos, los mencionados? ¿Qué cosas son? Muy bien, vamos calentando un poco. Ya por ahí alguien ya latinó, excelente. La mayoría no, todas las políticas funcionan así como nuestras normas de convivencia cuando estábamos en el colegio y nos decían, ¿saben qué? Empieza hoy día el año escolar, pero hay que poner las reglas del juego durante el año para llevarnos bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener que llevarnos con valores. Ahí estaba el respeto, la puntualidad, porque en función de ellos nos íbamos a alinear y tiene mucho que ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Las políticas, y por ahí lo dijeron, compromisos. Las políticas están compuestas por compromisos. ¿Pero por qué por compromisos? Porque la política, más que ser un simple documento donde se mencione qué es lo que nos comprometemos, son las intenciones y es la dirección de una organización y la cual se va a establecer y se va a expresar formalmente a través de la alta dirección o a través de su alta dirección. Y es por eso que esas políticas que normalmente están impresas o están publicadas tienen la firma de la persona de la alta dirección, porque se expresa de esa forma formalmente. Pero más importante de simple y sencillamente compromisos es que la política nos va a decir cuál es la intención que tiene la alta dirección, la intención que tiene la empresa y la dirección que tiene una disciplina contemplada. Puede ser, por ejemplo, una dirección en calidad. Queremos lograr de repente tener los mejores sistemas de calidad o los mejores productos de calidad. En materia de seguridad y salud en el trabajo, queremos evitar o reducir y mitigar los accidentes de trabajo o en medio ambiente, queremos evitar el impacto ambiental, etc., etc., etc. Los compromisos dentro de una política nos tienen que demostrar a todo nivel, no solamente en papel, sino a todo nivel, cuál es la intención y la dirección que tiene la organización. Por eso es que de esta forma se va a interrelacionar. Nos ha permitido también establecer objetivos. Ya muchos saben, y por ahí lo acabo de mencionar, el objetivo está directamente alineado también a estas políticas. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, objetivos de tipo estratégico, vamos a tener objetivos de tipo táctico y vamos a tener objetivos de tipo operativo. Los objetivos estratégicos, aquellos que los encontremos en la alta dirección, hacia dónde va a ir la empresa. Los objetivos tácticos que se pueden encontrar a nivel medio o mando medio dentro de una organización y los objetivos operativos que se pueden encontrar en la masa más grande que tiene la empresa. Los objetivos operativos, operacionales, van a ayudar a cumplir los objetivos tácticos y los objetivos tácticos van a ayudar a cumplir los objetivos estratégicos. Entendamos también que los objetivos pueden referirse a cualquier y tienen diferentes disciplinas. Podemos hablar, por ejemplo, de que el sistema de gestión va a ayudar a los objetivos ambientales. Podemos hablar de que el sistema de gestión va a ayudar a los objetivos económicos, seguridad y salud, que es el tema de hoy, también debe ayudar a los objetivos económicos. Va a ayudar a los objetivos operacionales dentro del proceso de reducción de repente de mano de obra perdida. Va a ayudar a los objetivos de recursos humanos. Vamos a tener objetivos financieros. Vamos a tener objetivos netamente de seguridad y salud. Imagínense que vamos a tener objetivos por cada una de las funciones y responsabilidades que ya la organización tiene. Muchos errores que cometemos a veces en la implementación del sistema de gestión
Es que los objetivos hablan solamente de seguridad y salud en el trabajo y solamente se enfocan en seguridad y salud en el trabajo y pensamos que todo tiene que ser la norma, la norma, la norma, lo que pide la ley y luego llegamos a una reunión con la alta dirección y te dicen que el sistema de gestión no está cumpliendo resultados. El sistema de gestión no va de la mano de lo que buscamos como organización. Seguridad y salud en el trabajo es el impedimento de las labores de trabajo. Seguridad y salud en el trabajo no nos ayuda a continuar y termina siendo un costo para la organización. ¿Por qué? Porque desalineamos la estructura netamente del sistema de gestión y convertimos el sistema básicamente en un proceso de cumplir, 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 y nos olvidamos en realidad que tiene que apoyar a las políticas, tiene que apoyar a los objetivos, tiene que apoyar a la organización. Según la ISO 45001, va a tener que generar y establecer también procesos que nos van a poder ayudar a lograr esos objetivos. ¿Cómo así? Y aquí viene lo que muchos por ahí ya han venido conociendo. ¿Qué cosa es un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puede hacer un proceso? ¿O qué son los procesos en general, ¿no? ¿Qué es un proceso? ¿Qué dicen ustedes? Sin hacer trampa de buscar en Google, por si acaso, aquellos que quieran participar, y yo no presiono a nadie, lo adecuado es que todos lo hagamos a través del chat. Buena, Lucho, la secuencia de pasos para lograr una meta está directamente orientada, porque los procesos son un conjunto de actividades que efectivamente, dentro de esas actividades vamos a encontrar pasos, es la serie y la forma, como lo dice también ahí un compañero, pero hay algo importante, que este conjunto de actividades va a tener que estar interrelacionado, va a tener que interactuar para poder transformar las entradas y salidas. Si un proceso no interactúa con otro proceso, no se va a lograr lo que ya dijeron, la meta, no se va a lograr tener las salidas que uno espera. ¿A qué nos referimos? Seguridad y salud en el trabajo también es un proceso que si no se interrelaciona con los demás procesos, simple y sencillamente no va a lograr una salida adecuada de lo que se espera. No va a lograr los objetivos, no va a lograr las políticas. No sé si alguna vez les haya pasado, hayan escuchado como que seguridad y salud en el trabajo no forma parte de la organización, siempre está, es más, he sabido ver, por ejemplo, que me dedico también a procesos de auditoría, donde hay todo un sistema de gestión documentario que, wow, es excelente, pero solamente lo sabe el área de seguridad, no lo sabe la organización ni siquiera tiene idea de lo que ha implementado. Y pues, ¿por qué? Porque no se cumple con este proceso tan importante de la interrelación y la interacción, o sea, que debe interactuar con los otros procesos. Para tener una idea, vamos a imaginarnos, vamos a verlo acá. Acá lo vamos a hacer, a ver, ok. Imaginemos que vamos a fabricar, se me ocurre, hoy en día que usamos bastante el celular. Vamos a imaginar que vamos a fabricar un celular. ¿Qué cosas, qué elementos o cuáles son los... o sea, ¿qué es lo que va a ingresar para poder fabricar un celular? ¿Qué dicen? ¿Qué cosa ingresa en la fabricación de un celular? Ingresará materia prima. Muy bien. Ingresarán insumos. Muy bien. ¿Qué más ingresa? Ingresará mano de obra. Ingresarán requisitos legales, ingresarán necesidades y expectativas de los clientes, porque entendamos que también no es que queremos un celular porque, en fin, sino porque va a cubrir alguna necesidad del cliente. Los fabricamos también en cumplimiento de repente con temas de cuidado ambiental porque está dentro de los requisitos legales, entre otros. Los creamos con condiciones de seguridad porque tiene que cumplir con requisitos legales. Ingresará tecnología, ingresará diseño, etc., etc., etc. Todos estos elementos dentro de la... Y como consecuencia sabemos que vamos a tener un celular, ¿no? Que cumpla con lo que pide el cliente. En el proceso, por eso hablamos en el proceso, vamos a tener procesos como, por ejemplo, la alta dirección o la dirección estratégica, donde nos dirá, vamos a hacer celulares que sean completamente adaptables a la persona, que sean ergonómicos, no sé, etc., etc. Vamos a tener dentro de la operación aquellos que se generen netamente el proceso de producción, aquellos que hagan procesos de almacenaje, aquellos que hagan procesos de venta, aquellos que hagan la postventa, etc., etc. Se me ocurre lo más práctico. Y esto no va a poder funcionar, pues, si no tenemos la mano de obra que está a través de recursos humanos, ¿no?
No va a funcionar si no tenemos la tecnología, no va a funcionar si no tenemos los sistemas de gestión, no va a funcionar si no tenemos, no sé, mantenimiento de infraestructura, etc., etc. Recursos financieros, excelente. Y vamos a tener las organizaciones, según el análisis que se haga, pues tendrán diferentes procesos. Y ahí hablaremos de los procesos estratégicos, hablaremos de los procesos operacionales o de operación, y hablaremos de los procesos de soporte o también llamados procesos de apoyo. ¿Qué característica tiene? Ya habíamos visto el proceso, que tiene que estar interrelacionados. Si no están interrelacionados, como suele pasar a veces con el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, simple y sencillamente, lo más viable es, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Lo tengo que cumplir porque la ley me lo pide, pero no me suma. Y no debería ser así, porque el sistema, lo estamos viendo, el sistema de gestión debe sumar a la dirección y la intención de la empresa. Es más, hay momentos en los cuales el sistema de gestión permite a la organización tener sostenibilidad, te permite ganar clientes. Hoy en día, por ejemplo, hay organizaciones que no contratan empresas que no tengan sistemas de gestión de seguridad y salud de trabajo. Y el sistema de gestión deja de ser simple y sencillamente un sistema de apoyo y se convierte inclusive a un sistema, a un proceso estratégico de la empresa, porque de ello depende justamente la ganancia de clientes. Todo esto es un universo que lo vamos a llamar dentro de la gestión de procesos, pero nos va a permitir que lograr los objetivos planteados. Nos va a permitir que lograr cumplir con las políticas y los compromisos y nos va a permitir que lograr con lo que busca la organización. Dentro de sus funciones, su dirección, su responsabilidad. Esto es un sistema de gestión. Características que tiene un sistema de gestión, que cuando hablamos de un sistema de gestión, puede ser desde una disciplina o pueden ser varias disciplinas. ¿Cómo así? Puede ser una disciplina cuando hablamos sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si de repente por ahí se mezcla con medio ambiente también como sistema de gestión, va a seguir llamándose sistema de gestión, sino que por temas de moda, por temas de que hay que llamarle de diferente forma por ahí, porque a alguien le parece más bacán, le llaman, hoy en día acá está de moda, pues decirle sistema SOMA, ¿no? Sistema de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Pero ya de por sí, así tengas dos, es sistema de gestión. O cuando tienes tres normas y le empiezas a llamar sistema integrado de gestión o sistema de gestión integrado, ya es un sistema de gestión. Así sea de 1, 2, 3, 5, 20, de 100 disciplinas, ya es un sistema de gestión. Pero ¿qué características, no? Más o menos para tener un antecedente, tenemos, por ejemplo, la ISO 9001, que es de sistemas de gestión de calidad. Tenemos la OSAS 18001, que es de sistemas de gestión de seguridad y salud de trabajo. Ahí, por ejemplo, comentables, la OSAS 18001, el plazo máximo para migración de aquellas empresas que tenían certificación de OSAS 18001, el plazo máximo era hasta marzo del 2021, pero a raíz de este contexto que hemos estado viviendo, se ha ampliado 6 meses adicionales, así que ahora el plazo para poder hacer migración es hasta septiembre del año 2021. Hasta esa fecha le decimos chao, le decimos adiós a OSAS 18001 y ya estaríamos hablando también de sistemas certificables de forma internacional como la ISO 45001. Tenemos la ISO 14001, que es de sistema de gestión ambiental. Tenemos la de responsabilidad social, que la más común es la SA8000, que es la de certificación mundial. Tenemos la de sistemas de gestión de calidad de laboratorios, la de 7025. Y tenemos varias normas ISOs. Frente a ese entorno de normas ISO, pregunta, ¿cuántas normas ISO conocen ustedes? ¿Cuántas normas ISO conocen ustedes? Vamos, los leo a través del chat. ¿Cuántas normas ISO conocen ustedes? Ninguna norma ISO. Muy bien, por ahí también dijeron ninguna, cero. Por ahí alguno habrá escuchado de ISO 45001. Muy bien, por ahí 9001, 14001, excelente. La famosa trinorma, en mi empresa hay tres, dice, ¿no? Normalmente calidad, medio ambiente o seguridad, o por ahí varía con antisoborno, que es la de 37001. Vamos a encontrar también, por ejemplo, les mencioné SA 8000, que es de responsabilidad social. Vamos a tener la 22301, que es de continuidad de negocios. Les comento un poco. En la estadística, el año que, digamos, en temas de ISO fue bastante importante, fue el año 2012, donde básicamente fue el boom de estos cambios dentro de las normas ISO, y hasta el año 2012 solamente habían
un promedio de 19.000 normas ISO redactadas. 19.000 normas ISO redactadas. Y con la estadística que hemos tenido hasta el último mes del año 2019, porque este año todavía no hay una estadística clara, hemos tenido más de 22.000 normas ISO. 22.000 normas ISO. Así que si por ahí ustedes recién están conociendo las normas ISO, si les llega a gustar, les aseguro les va a encantar. Yo he ingresado a este mundo también ya hace más o menos, la primera ISO la conocí hace 10 años, hace 5 años conocí ya la famosa trinorma y empecé a conocer más normas. Hoy en día encuentro certificado en 7 normas y todavía hay 22.000 normas ISO por conocer, ¿no? Por ejemplo, ahí nos muestra también la 27.001 de sistemas de gestión de información. Tenemos la 21.001, que es la de gestión de calidad educativa. Tenemos otras normas, por ejemplo, que no netamente son un sistema de gestión. Por ejemplo, la ISO 31.000, que es de gestión de riesgos, no es sistema de gestión, es buena práctica. Tenemos la ISO 26.000, que es buena práctica de responsabilidad social. Tenemos la ISO 19.011, que es buena práctica de auditorías y que no son sistemas de gestión. ¿Qué caracteriza un sistema de gestión? Lo siguiente. Los elementos del sistema lo establecen la estructura de la organización, establecen también los roles y establecen las responsabilidades, o sea, cómo se va a implementar y qué recursos tengo para implementar el sistema. Pero acá hay algo clave. También establece la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Pregunta del millón. ¿A qué le suena la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora? ¿Qué cosa le suena? ¿Se les hace familiar ese contexto, esas descripciones? A ver, Andrés me dice que no escucha. ¿Hay alguien más que tiene problemas con audio? Si todos los demás se escuchan bien, significa entonces que es un problema personal más de red. Verifiquen su ancho de banda, como digo. Sí se escucha bien, ¿no? Puede ser un plan de trabajo, efectivamente está relacionado a un trabajo, la evaluación del trabajador, pero va un poco más allá. Hay una estructura que tiene fases de planificación, que tiene fases de operación, fases de evaluación del desempeño y fases de mejora. ¿Le suena familiar? Porque esto caracteriza a un sistema de gestión. Lo que se conoce, no sé si habían visto algún momento esto, como ciclo PHBA. Planificación, el aseo que tiene que ver con la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Lo conocen como ciclo PHBA, ciclo de Deming, ciclo de mejora continua, Kaizen, etc, etc, etc. Para que sea un sistema de gestión o que una norma tenga forma de sistema de gestión, debe cumplir con todos estos requisitos de forma continua. ¿Y por qué hay normas ISO que no forman sistemas de gestión? Porque tienen fases de planificación, tienen propuestas de hacer y a lo mucho se quieren verificar. No llegan a la fase de actuar. O algunos solamente te dan propuestas de planificación y propuestas de hacer, pero no verifican. Entonces no cumplen con el ciclo PHBA, por el cual tampoco cumplen con las fases del sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la ISO 45001 versión 2018? Nos dice que un sistema de gestión es un sistema de gestión o es parte de un sistema de gestión que es utilizado por la organización para poder alcanzar la política de SCT. En otras palabras, cuando hablamos de la política, no se olviden que la política tiene que ver con la intención y la dirección de lo que busca lograr la organización. Punto clave acá también, entender que nos habla de sistema de gestión o parte de un sistema de gestión. Por experiencia les comento, el mayor error que solemos cometer también los implementadores, en algún momento lo hemos cometido, cuando vas a hacer un servicio a una empresa, definitivamente con lo que tienes que iniciar en materia de seguridad en el trabajo y otros sistemas de gestión es lo que se conoce como diagnóstico. Según la ley 29783, tenemos también un listado de diagnóstico en la resolución ministerial 050-2013 TR, y este modelo
te da pues todo un checklist para poder validar el sistema de gestión. ¿Qué pasa cuando una organización o el empleador o el gerente general te dice, yo nunca he implementado un sistema de gestión de SCT, así que tu evaluación nos va a tomar mucho tiempo y sería en vano hacerlo? Y bueno, te dejas guiar quizás por lo que te dijo el empleador, porque nunca han implementado, así que tú decides ponerle, ¿qué porcentaje? A ver, ¿qué porcentaje de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo le pondrías tú si el empleador te dice que nunca ha implementado sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué porcentaje le pondrías de cumplimiento? Entendiendo que el porcentaje máximo va a 100 y el porcentaje mínimo es 0. ¿Qué porcentaje tú le podrías poner si te está diciendo el gerente general que nunca han implementado seguridad y salud en el trabajo y que básicamente desconocen mucho sobre esos procesos? Muy bien, no los culpo, les comento, yo también he solido pensar lo mismo y he solido cometer el error de poner el 0%, de guiarme cuando el empleador dice que tiene 0% de cumplimiento. Y ahí viene la recomendación, por eso hablamos también de parte de un sistema. Muchas organizaciones, desde el momento que empiezan a laborar, desde el momento que empiezan operación, empiezan inconscientemente o porque hay algún otro requisito que no netamente en algún momento le dijeron que era seguridad y salud del trabajo o que tenía que ver con un sistema de gestión, que ya vienen cumpliendo. Por ejemplo, ellos ya hacen revisión de perfiles de puestos de trabajo. Es más, no te contratan cualquier persona, buscan que cumpla algún cierto requerimiento. Eso ya es parte de un sistema. De repente, si van a dar servicios a una empresa en temas de mantenimiento, ya por ahí se adelantaron y compraron el SCTR porque el cliente se lo pidió, o compraron equipos de protección personal y ya se lo entregaron a su gente. Ni siquiera sabían que era parte de seguridad y salud de trabajo, pero el cliente se los pidió, así que ya lo están contratando. Yo les aseguro que si sumamos cada uno de esos pedacitos que la empresa o el empleador no sabe que son parte de un sistema, en promedio van a tener entre 18 a 25% del sistema de gestión ya en cumplimiento, a pesar de que la empresa les diga que está en cero. Sí, efectivamente, entre 18 a 25%. Yo cometí el mismo error, como les digo, de poner antes cero, y cuando empezaba el sistema de gestión, oye, pero ya tienen esto, oye, pero ya tienen esto. Claro que de repente no va a estar perfecto, pero el sistema va a ayudar a alinearlo y a mejorarlo, pero lo tienen. Entonces, ahí viene un tema también de ir viendo. O sea, no supongamos que porque la empresa no tenga nada está en cero absoluto, ¿no? No existe ese cero absoluto para una empresa en funcionamiento, a menos que la empresa esté paralizada y es otra cosa. ¿Cuáles son los resultados previstos del sistema de gestión de SCT? 3 resultados. El primero, prevenir lesiones de los trabajadores. Ya por ahí alguien se dio cuenta, cuando hablamos de prevenir lesiones, hablamos de seguridad. Y esas lesiones pueden ser lesiones físicas, pueden ser lesiones mentales o lesiones cognitivas. Lesiones. Y hablamos del otro factor que tiene que ver con la prevención de deterioro de la salud de los trabajadores. Y ya por ahí hay alguien que habrá pensado, ya, eso se refiere a salud. Prevención de las lesiones, prevención del deterioro de la salud. El sistema de gestión se llama seguridad y salud en el trabajo. Así que en ningún momento digamos, no, el área de salud se encuentra en otra área. Así que, es más, ni siquiera sé qué cosa hacen. Mal. Se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque debe existir una relación directa entre lo que consigue salud y una relación directa entre lo que consigue seguridad para poder tener resultados alineados. Por eso el sistema es mezclado, no podemos tenerlo por separado. Hasta aquí hemos logrado implementar un sistema de gestión. Pero ¿qué es lo que logra tener procesos de sistemas de gestión sostenibles? Básicamente, que no caigamos en el proceso, ahí está tu sistema, ya ve tú lo que tú haces, ¿no? O ahí está el sistema y nos olvidamos hasta el siguiente año que vuelve el requerimiento de certificación o de homologación. Debemos asegurarnos, como resultado previsto del sistema de gestión, que se proporcionen, y ese es el pensamiento constante del sistema, que se proporcionen lugares de trabajo seguros y saludables, como un proceso sostenible del sistema de gestión. ¿Okay? Esos son los resultados que tenemos que lograr con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el carácter de cumplimiento? Vamos a hablar de 2 normas principales en sistemas de gestión. Si nos encontramos acá todos en Perú, vamos a hablar de la ley 29783. Y si, bueno, hablamos de a nivel mundial, vamos a hablar de la ISO 45001 versión 2018.
La ley 29783 es una ley obligatoria. Si te encuentras acá en Perú, la ley 29783 es obligatoria. Esta está del año 2011. Y bueno, si te encuentras en cualquier parte del mundo, e inclusive en Perú, tú decides si implementas o complementas tu sistema de gestión obligatorio con una norma internacional como por ejemplo la ISO 45001. Es voluntaria, no es obligatoria. Si te encuentras, no sé, en El Salvador, en Colombia, en Chile, en otros países, ahí la ley 29783 ni siquiera va a ser obligatoria. Más bien, cada país va a tener su propia normativa. Pero sí va a seguir siendo voluntaria la ISO 45 y el estándar ISO 45 es aplicable en cualquier lugar del mundo. Para entender un poco sobre este contexto normativo, y les voy a pedir aquí bastante atención, vamos a hablar un poco sobre la pirámide de Kelsen. Nuevamente, les pido bastante participación porque este curso lo hacen ustedes. En esta pirámide de Kelsen, que básicamente vamos a ver el tema normativo, cómo funciona en el Perú, vamos a ver una normativa que si se encuentra en la parte superior de este triángulo es porque hay poquísimas. Para ser exacto, hay solamente una norma que es la que tiene mayor jerarquía sobre las demás. ¿Cuál es? Hablamos de la Constitución Política del Perú. Pregunta de cultura general. ¿Cuál es la Constitución Política del Perú que en la actualidad sigue vigente en Perú y en qué gobierno de qué presidente se dio? Los leo. ¿Cuál es la Constitución Política del Perú que en la actualidad está vigente y en el gobierno de qué presidente se dio? Bien, Raúl. Efectivamente, en el gobierno del presidente Fujimori, y estamos hablando de la Constitución Política del año 1993. ¿Por qué hablamos que tiene mayor jerarquía? Porque todas las normas, leyes, decretos, reglamentos, todas las que puedan existir, incluso las normas de la organización, van a tener menor jerarquía y van a obedecer a los requerimientos orientados a la Constitución Política del Perú. O sea, acá en el Perú, nada puede ir en contra normativamente de la Constitución Política. En jerarquía le siguen, y vamos a encontrar más documentos, las leyes, leyes en general. Pregunta, ¿cuál es la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo? Ley formal. ¿A qué te refieres con ley formal? Muy bien, Tania, la ley 29783. En leyes puede haber leyes, no sé, leyes laborales, leyes judiciales, leyes de seguridad y salud, leyes de todo tipo. Pero como el tema es de seguridad y salud en el trabajo, la ley que en este caso prima y solamente a la fecha ha tenido una modificatoria, ¿sí? La ley es la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, que a la fecha, en la actualidad, solamente ha tenido una modificatoria en el año 2014, que es la ley 30222. Es la única. Y es más, solo ha modificado algunos artículos. En jerarquía le sigue los decretos. Acá se me pasó ponerle Frente Supremo, pero acá sigue la línea de los decretos. Los decretos también que se pueden dar por cualquier tipo de ministerio o poder dentro del país. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es el decreto supremo matriz, digamos así, en materia de SCT nuevamente? Por ahí ya lo decirán, el decreto supremo 005-2012-TR. En jerarquía le sigue las resoluciones, y ahí tendremos la resolución ministerial 050-2013-TR como principal. Si eres una microempresa, estaremos hablando en la resolución ministerial 085-2013. Si estás implementando tu plan de vigilancia, ahí estará pues la resolución ministerial 448-2020 MINSA, etc, etc, etc. Característica importante, que hasta aquí es todo el país. El cumplimiento es para todo el país. Luego de ello le sigue, en jerarquía, las ordenanzas y las circulares, que normalmente puede estar a niveles de gobiernos regionales, a niveles de municipalidades. Entonces, estos van a tener peso en gobiernos o en municipalidades, donde el cumplimiento va a ser más sectorizado, es obligatorio solamente en esos sectores.
Y último, en esta jerarquía de normativa vamos a tener las normas internas de la organización. Y ahí tendremos las políticas, tendremos los procedimientos, tendremos los instructivos, etc., 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 estándares y en general, dentro y que son obligatorios dentro del cumplimiento de una empresa. ¿Y por qué se encuentran en la base? Porque son un montón, son muchísimas. Esto multiplicado por la cantidad de empresas, son muchísimas. Pero cada uno tiene un peso distinto, ¿no? Una jerarquía distinta. ¿Por qué es importante conocer esto? Y ahí alguno de la gente ya empezará a entender. Con una resolución ministerial, ¿podré modificar artículos de una ley? ¿Qué dicen? Con una resolución ministerial, ¿podré modificar artículos de una ley? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, pues para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos del concepto de jerarquía. La ley tiene mayor peso sobre una resolución y la resolución no puede irse en contra de las leyes. ¿Regulo lo que no está en la ley? Tampoco. Lo que la ley menciona, con la resolución no es que regule, sino que generas una especie de guía o de especificación. ¿Ya? No es que te vas a ir en contra porque de repente la ley no se entendió, así que la vamos a cambiar con una resolución. No, no, para nada. Con la resolución lo que se busca de repente, si es que la ley no quedó clara, hacer una aclaración en función de lo que pide la ley. Cada ley va a tener principios de por medio, que justamente en SST vamos a ver qué principios tiene. Pero no va a modificar, ¿sí? No va a modificar. Entonces entendamos, y de la misma forma, un decreto supremo podrá modificar artículos de una ley. ¿Qué dicen? ¿Un decreto supremo podrá modificar artículos de una ley? Queda más clarísimo que no, ¿no? ¿Por qué? Por el orden de jerarquías. ¿Qué es lo que yo necesito para poder modificar artículos de una ley? Mínimo, otra ley o una norma superior a esta. Por eso que para haber cambiado artículos de una ley hemos tenido pues la ley en Seguridad y Salud del Trabajo, la ley 30222, que modifica algunos artículos justamente de esta ley. Por ahí dices, tendrías que especificar y determinar un decreto en específico. No entendí el contexto. Muy bien. Entonces, con esto también queremos llegar a que una norma interna de la organización, procedimiento u otros similares van a ir en cumplimientos de una norma superior y más no van a poder irse en contra de una norma superior. Frente a ello, si hablamos que la ley se encuentra en a un nivel de jerarquía de segundo, ¿cuál será el ámbito de aplicación de la ley? ¿Ok? Sé que la ley es obligatoria en Perú, pero ¿a quiénes aplica esta ley? La ley 29.783 aplica a todas las empresas o organizaciones del sector privado. Aplica a todas las instituciones del sector público y aplica a los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué significa entonces? Que aplica a cualquier organización. Basta que tenga una existencia laboral, basta que tenga una razón social de por medio, un RUC, valga decirlo, está obligada a cumplir la ley 29.783. Tengo un solo trabajador, ¿tengo que cumplir la ley 29.783? ¿Qué dicen? Tengo un solo trabajador en mi empresa. ¿Deberé cumplir la ley 29.783? Sí, aplica absolutamente a todos. Oye, pero soy chiquitito, tengo un solo trabajador, ¿cómo voy a implementar tal cosa? Pues no es que vas a aplicar los requisitos de una gran empresa. Para eso, lo dije, está la resolución ministerial 085-2013-TR, donde vas a encontrar los formatos simplificados para microempresa y para pequeña empresa. Entonces, no hay escapatoria. Si tú eres microempresa porque eres un solo trabajador, estás obligado a cumplir la ley 29.183, solo que los requisitos son menores. ¿Y en qué cosa también puede variar? Que en el sector privado, el ente fiscalizador de cumplimiento por parte del Estado es una FIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y en el caso del sector público, el ente de fiscalización es Servir. Y en el caso de trabajadores por cuenta propia, bueno, trabajadores por cuenta propia en algún momento van a dar servicios al sector privado, en algún momento van a dar servicios al sector público
y ahí se darán los procesos de fiscalización. Tania nos dice, la ley 29.783 dice que se aplica a empresas con más de 20 trabajadores. No, jamás de los jamases. Jamás de los jamases, Tania. La ley 29.783 dice que algunos requisitos aplican para empresas de 20 trabajadores o más, como por ejemplo el comité, como por ejemplo tener reglamento interno de seguridad y salud de trabajo. Solo esos requisitos normalmente para empresas de 20 trabajadores o más. Pero no interesa si tienes un solo trabajador, estás obligada a cumplir la ley. Ahí, con ese contexto o concepto, vamos alineando. ¿Sí? Lo máximo. Entonces, ¿cuáles son los principios? Y ahí, y de repente con eso vamos dando un concepto más adicional al tema de la ley. Ya entendimos cuál es el ámbito de aplicación. Una pregunta así como que de conciencia, una pregunta así como de entendimiento, ¿ya? ¿Quién se ha leído y quién se acuerda? Ley es para la pequeña y mediana empresa, por eso el trabajador debe conocer sus derechos. Bueno, dependería, ley es para qué salgan, ¿no? Pero en este caso, la ley de contexto 29.783, entendamos también que existen leyes que se puedan crear en cualquier ambiente o en cualquier sector o aspecto, y de repente que solamente esté alineada a un sector o a un área específica o una pequeña población. Pero la ley 29.783, y ahí vamos a hacer un énfasis con más fuerza, la ley 29.183 tiene un campo de aplicación obligatoria a nivel país a toda organización, y lo que vamos a ver, privadas, públicas y trabajadores por cuenta propia. Nuevamente, el énfasis es que no solamente aplica para pequeña y mediana empresa. El que la pequeña y la microempresa no le estén implementando porque de repente es un sobrecosto, porque de repente es un desconocimiento, o porque creen que nunca los van a fiscalizar, eso es otra cosa, bastante cuidado. Y puede que por algún momento la microempresa se esté salvando porque no tenemos tantos fiscalizadores como para poder revisar las implementaciones en las empresas grandes y pequeñas, que de repente por ahí se olvidan de la parte de empresas, microempresas. Pero la obligación está. La obligación está. Somos 7 trabajadores que prestamos servicios de reparación de motores industriales. ¿Estamos obligados a tener el comité de seguridad del trabajo? No, no estás obligado. Nuevamente, el requisito del comité es solamente para empresas de 20 trabajadores o más. Si tienes 20 trabajadores o más, ahí estás obligado a tener comité. Si tienes menos de 20 trabajadores, entre tus 7 trabajadores que tienes, Andrés, ellos 7 van a tener que elegir, si solamente hablamos de trabajadores, estamos entendiendo que estamos retirando a aquellos que son de dirección, los que son gerentes, los que son subgerentes, lo que son la parte de confianza de la empresa. A ellos los sacamos, solamente hablamos de trabajadores. O sea, hablamos del operario, del obrero, el asistente, el analista. Y si tienes 7, entre ellos deben elegir a una persona como su representante. Y a esa persona se le designará luego no es un cargo, no es un puesto, no es un ascenso, sino es una representación conocido como supervisor de SCT, que es el equivalente al comité en el caso de empresas de 20 trabajadores o más. ¿Ok? Muy bien. Les estaba comentando, ¿quién en algún momento se ha leído la ley al 100%? Yo creo que si están en este curso es porque uno la deben haber leído por partes y no creo que la hayan leído todo. Y si la han leído todo, les aseguro que nadie se acuerda todos los requisitos de la ley. Yo llevo, a ver, yo llevo, justamente la ley sale en el 2011, yo llevo 10 años, pues justamente en estos temas, 10, 11 años ya, en estos temas, porque estoy desde que salió esta ley. Yo he leído toda la ley, efectivamente, pero le soy sincero, no me acuerdo de absolutamente todos y específicamente los requisitos. Creo que ni los abogados se acuerdan. Pero que de ahí sí un punto a favor, y eso es lo que quiero compartir como profesional en el tema también con ustedes, es que no necesitas saberte todos los requisitos de la ley, pero sí por lo menos necesitas saber que la ley lo va a decir y está dentro de su contexto. Lo que me suele pasar, a veces me dicen, oye, la ley dice tal cosa, déjame confirmarlo. Pero ¿por qué digo déjame confirmarlo? Porque yo sé que la ley tiene un principio, y si ese principio está orientado a cumplir tal cosa, uno de sus requisitos va a mencionarlo. Entonces lo que vamos a ver ahorita son los principios de la ley. Porque si yo entiendo y sé cuáles son los principios que busca la ley 29.183,
todos los demás requisitos dentro de la ley van a estar orientados a cumplir con estos principios. De la misma forma, si tú dices como persona que hay que ser, no sé, responsables, es porque dentro de tus principios está constituido el proceso de responsabilidad. Si tú dices en un momento tienes que ser puntual, es porque dentro de tus principios está la puntualidad. Pero si en algún caso tú le dices, la puntualidad, bueno, acá la hora peruana, ¿no? Por eso, porque dentro de nuestros principios peruanos, la puntualidad como que está un poquito alejada. ¿Me dejo entender? La ley funciona igual. Los artículos, que existen más de 100 artículos dentro de esta ley, están orientados a cumplir 9 principios. El primer principio de la ley es el principio de prevención. Y cuando hablemos del principio de prevención, nos vamos a referir al empleador. ¿Quién es el empleador? En adelante entendamos que el empleador es toda persona que contrata o que tiene personal bajo su cargo. Digamos así, el gerente general o gerente de máximo mando en la empresa, ¿no? Entonces, este empleador es el que garantiza que en el centro de trabajo existan las condiciones que protejan la vida y la salud de los trabajadores. Y cuando hablamos de que protejan la vida y salud de los trabajadores, no solamente se refiere a los que tengan vínculo laboral, o sea, a los que estén en planilla, sino a aquellos también con los cuales él se beneficia. Hablamos del de trabajador por recibos por honorarios, hablamos del practicante, hablamos del proveedor, del tercero, hablamos del visitante o cliente. Entonces, en su establecimiento, tiene la obligación de garantizar que existan condiciones de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores dentro de la organización. Principio de prevención. Todos. Entonces ahí pensaremos y nos daremos cuenta que los artículos de la ley no solamente te hablan para el personal de planilla, te está diciendo que también que los controles para todo aquello que ingrese dentro de las instalaciones. Principio de prevención. El segundo principio es el principio de responsabilidad. Por ahí alguno dirá, pero ¿por qué mi sistema de gestión no funciona? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces la alta dirección desconoce y el empleador desconoce cuál es la responsabilidad que tiene de por medio. En el principio de responsabilidad, es el empleador el que asume las implicancias económicas, administrativas, que en este caso está directamente relacionado con las económicas, las implicancias legales y las implicancias de cualquier otra índole que puedan ser consecuencias de alguna enfermedad, de algún accidente que sufre el trabajador por funciones o por causa o ocasión de su puesto de trabajo. Hoy en día, que está de moda, por ejemplo, cada que hay un accidente mortal, ya no solamente te hablan sobre los temas de seguridad y salud de trabajo, sino de las implicancias por, ¿cómo le llaman esto? Falta moral, creo que se llama el proceso. Tiene que ver con moral, pero no me acuerdo cómo se llama, falta moral, creo que es la complicación de responsabilidades que debe asumir el empleador, ¿no? Daño moral, daño moral. Okay, eso es lo que hoy en día está complementándose a temas de seguridad y salud. El siguiente principio, o sea, el empleador tiene que conocer acá en el principio 2 todos los que son sus responsabilidades. En el principio 3, que es el principio de cooperación, hablamos de que el sistema de gestión para que tenga éxito depende de 3 pilares. Si alguien creyó porque el sistema de gestión simplemente en la empresa solamente le corresponde al empleador y a los trabajadores, se equivoca. Para tener éxito del sistema, depende de 3 pilares en el proceso de cooperación. Debe cooperar el empleador para que pueda implementar las medidas de seguridad, debe cooperar el trabajador para cumplir las medidas de seguridad y debe cooperar el Estado para supervisar, para promover y fiscalizar los procesos del sistema de gestión. Ahí hablamos de que SUNAFIL se hace indispensable en los procesos de cooperación del cumplimiento de la Ley 29783. El cuarto principio es el principio de información y capacitación, donde nos dice específicamente que sean los trabajadores, que sean sus representantes, hablamos de, por ejemplo, representantes de trabajadores, el sindicato, el supervisor de SST, el comité de SST, deben recibir de parte del empleador una capacitación, una formación que sea oportuna en función de la prevención de los peligros y de riesgos de su actividad de trabajo que va a desarrollar. Este principio es tan importante porque si hay organizaciones que de repente suelen caer a los procesos de sanción porque un trabajador no esté cumpliendo con las disposiciones de la empresa, pues lo primero que se va a tener que verificar es si fue capacitado, si fue informado.
Y si existe esa evidencia, las sanciones estarán de por medio. Pero si no existe, la evidencia será, la sanción pues será contra el empleador por no haber cumplido primero con el principio de información y capacitación previa. El siguiente principio es el de gestión integral, donde hablamos que el empleador debe integrar en el sistema de gestión a todos los niveles de la organización. Y ahí hablamos también de que se retira el famoso proceso de decir, ah, no, es el tema de seguridad, es del área de seguridad. Es el encargado, seguridad. Todo lo que pase es del área de seguridad. No, las responsabilidades, el tema de promover el cumplimiento del SST, es el empleador el que debe generarlo en todos los niveles de la empresa. Donde el supervisor sepa de que tiene que verificar medidas de seguridad, donde el jefe sepa que tiene que motivar a que cumplan las medidas de seguridad y donde todos estén integrados al cumplimiento de la ley 29.783. Gestión integral. 7. Consulta y participación. En este proceso, no vamos a hablar, si alguno de repente ya conoce los principios de la ley en materia de sistema de gestión, eso no tiene mucho que ver con el sistema de gestión, esto tiene que ver mucho con el proceso de cooperación. Acá la consulta y participación se da entre el empleador con el Estado o entre los trabajadores con el Estado. ¿Cómo así? Las famosas, bueno, cuando llegan a procesos de denuncia, cuando se da la participación de los trabajadores pues, con el Estado a través de SUNAFIL. Pero no solamente hablamos de denuncia, hablamos, por ejemplo, de eventos de promoción, para que puedan, promoción, de promover la norma, promover que la organización tiene facilidades por parte del Estado. Y bueno, en caso extremo, cuando ya existan conflictos, generaremos los procesos de denuncias pues, de parte del empleador, de parte de los trabajadores y sus representantes para con el Estado. Primacía de la realidad, octavo principio. ¿De qué trata este principio de primacía de la realidad? Puedes tener el mejor sistema de gestión documentario, de repente un sistema de gestión tipo NASA, donde se cumplan absolutamente todas las medidas de seguridad a nivel documentario, pero si eso no se refleja en la realidad, en un principio de fiscalización, no va a interesar para nada que tengas la mejor documentación, porque lo que va a primar frente a ello va a ser la realidad, el control operacional como se encuentra en el momento dentro de la organización. Esto va más para fiscalizaciones, pero entendamos de que si creemos en algún momento que tenemos la mejor documentación, ya cumplimos con todo, te equivocas. Esa documentación debe cubrirse y debe cumplirse también en la parte operacional. Y el noveno, que tiene que ver con los principios de protección, donde buscamos, y vamos a ver la parte sostenible, de que el empleador tenga que generar y esté en la obligación de generar un ambiente de trabajo seguro y saludable, donde se den todas las condiciones adecuadas para que el trabajador pueda trabajar de forma digna y que tenga todo el bienestar posible para poder lograr sus objetivos de trabajo y sus objetivos personales. 9 principios en los cuales todos los requisitos, todos los artículos de la ley van a estar girando y van a estar dando cumplimiento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pregunta importante a través del chat, ¿cómo vamos? ¿Ya alguno se durmió? ¿Alguno ya está pestañeando? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, si tuvieran alguna pregunta hasta aquí, con toda confianza. Muy bien. Entonces, les pregunto esto también, uno, para volver a jalar su atención, y dos, porque vamos a entrar a otro punto donde requiero también bastante atención y básicamente yo también aprovecho estos momentos para dar un pequeño estiramiento, porque entendamos de que la ergonomía es lo mejor que se puede dar, ¿no? Ok, vamos a entrar a un punto que se llama sistema de gestión y vamos a ver qué cosa dice la ley 29.783 con respecto al sistema de gestión. Por ahí también dice, la pregunta es ¿cuál sería la responsabilidad en salud en cuanto no se proporcionan los EPPs adecuados? Hay responsabilidad en primera
responsabilidad económica. Esto no lo vemos netamente en este curso, pero te adelanto un poco, lo vemos más en cursos de fiscalización, donde verificaremos que no entregar el equipo de protección es una falta grave. Entonces, las faltas graves, si hablamos de una empresa a promedio de 35 trabajadores, está rodeando los 5.000 soles aproximadamente. Esas serían las responsabilidades. Ahora, si a consecuencia de... Es que sería imposible decir que a consecuencia de no usar el EPP existe un accidente. Eso es imposible. El EPP solamente reduce el daño, no... el tema de los controles va más allá simple y sencillamente del EPP, que justamente es lo que vamos a ver ahorita que dice la ley 29783 al respecto. ¿La ley 29783 y la norma ISO tienen los mismos principios? No, para nada. La ley 29783 se creó en el año 2011 y en ese tiempo solamente tenía como referencia en estándar internacional la OSAS del año 2007. Y si nosotros revisamos, y es algo también que les comparto un poco, nuestra ley 29783 tiene más contexto y tiene más forma de la OSAS de 18001 del año 2007. ¿Ya? La ISO 45 es del año 2018, es lo más calentito, es más actualizado. Y puede que de repente la ley en algún momento se modifique, se cambie o se oriente a cumplir con los requisitos actuales. Pero actualmente la ley con la ISO no son iguales, pero hay bastante similitud de integración. Vamos a ver eso también un poco más adelante como para que se vayan dando una idea y una forma. ¿Sí? ¿Qué dice la ley? Con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la ley 29783 vamos a encontrar 5 artículos que nos hablan netamente del sistema de gestión. El primer artículo es el artículo 17, que nos dice el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Entonces, ya entendemos de que el cumplimiento legal de la ley 29183 debe tener forma de sistema de gestión. En el artículo 18, cuando hablamos de los principios del sistema de gestión, algunos suelen confundir, repito, el principio del sistema de gestión según la ley 29183 y el principio de la ley 29183. Entonces, esto es un micro dentro de lo que acabamos de ver anteriormente como principio de la ley. Entonces, ¿qué es el principio de seguridad y salud del trabajo? ¿Qué es lo que se busca? Que exista coherencia entre lo que se planifica versus lo que se está realizando. ¿Cuál es el gran error que suele existir a veces? Que hacemos un hiper y proponemos medidas de control que de repente nos cuesten 100 millones de soles y la organización es una microempresa. O sea, no hay ninguna relación entre lo que se está planificando versus lo que se es posible y lo que se está haciendo dentro de la empresa. Entonces hablamos que el sistema de gestión debe tener el principio, primero que nada, de coherencia. Otro de los principios, por ejemplo, es que debe asegurarse que exista un compromiso visible de parte del empleador en el sistema de gestión. No solamente es, ya contrato una empresa que se encargue de implementar el sistema y yo como empleador o como dueño, como gerente, me olvido de todo. Y sabes que hagan lo que quieran, y contraté a alguien y su problema. No, jamás de los jamases. Porque pase lo que pase, va a seguir teniendo responsabilidades legales el empleador. Por eso es que debe haber bastante compromiso de parte del empleador. Y sobre todo, dentro de los principios también se debe fomentar constantemente la generación de una cultura de prevención de riesgos laborales. En esencia, eso es lo que nos dice el artículo 18. ¿Qué nos dice el artículo 19 con respecto a la participación de los trabajadores en el sistema de gestión? Sabemos que los trabajadores forman parte esencial en el sistema. Hablamos de seguridad y salud del trabajo. ¿Quién sabe más del trabajo? El mismo trabajador. ¿Quién sabe más sobre cómo sucede el trabajo? El trabajador. ¿En qué medidas de control son más efectivas para algún peligro o riesgo? El trabajador. No por expertos que podamos ser en seguridad lo sabemos todo. Quien más lo sabe es el mismo trabajador que tiene esa actividad día a día. Entonces, en las consultas hablamos de que deberá participar pues, en el hiper. En participación hablamos de que deberá haber la confirmación de que se genere la participación en el comité de SST para empresas de 20 trabajadores a más o del supervisor de SST para empresas de menos de 20 trabajadores. Debe haber participación. Entre ellos se suman pues todas las actividades que están estipuladas en el artículo 42 del Decreto Supremo 005-2012 TR.
Y luego hablamos de que el sistema también nos pide de que exista el mejoramiento del sistema de gestión. ¿Cómo así? Si implementamos hoy en día, o disculpen, si implementamos hace un tiempo unos estándares de seguridad, habrá que medir, habrá que evaluar y habrá que ver si ese estándar sigue siendo efectivo. De repente ese estándar lo implementamos antes del COVID-19. Hoy en día, ¿será viable ese mismo estándar en este contexto? No, pues vamos a tener que variarlo, vamos a tener que mejorarlo en función de cuánto hemos cambiado como organización. Debe ser continuo. Constantemente habrá que proponer medidas de control, constantemente habrá que mejorarlo, constantemente habrá que medir, etc, etc, etc. Y la última, que es el artículo 21, nos habla sobre las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de SST. ¿Cómo así? Acá tiene mucho que ver la jerarquía de controles. Lo que por ahí nos decía, ¿cuál es la responsabilidad? Que dentro de la jerarquía de controles, lo primero que hay que hacer dentro del sistema es tratar de eliminar los peligros. Si no puedo eliminarlos, habrá que reemplazarlos. Si no puedo reemplazar, habrá que hacer controles de ingeniería. Si no puedo hacer controles de ingeniería, controles administrativos. Y mi última medida de control, pues serán los equipos de protección personal. ¿Y cuáles son los requisitos del sistema de gestión basado en ISO 45001 versión 2018? Como les venía comentando, en el año 2012 fue el boom de las normas ISO. ¿Por qué? Porque se generó una nueva estructura de redacción de cada norma. En el año 2012, o hasta antes del año 2012, las normas ISO tenían una forma completamente distinta por disciplina y era bastante complicado hacer un proceso de integración. Hoy en día, desde el año 2012 en adelante, la primera norma que pasa a tener una estructura conocida como el anexo SL o la estructura de alto nivel o super level, contiene esta estructura ahora de la norma 10 cláusulas y todas las normas del año 2012 en adelante tienen la misma estructura. La primera norma que pasó fue la ISO 22301 de continuidad de negocios, luego vino la de, bueno, las que ya conocemos, 9001, 14001 en el año 2015, y tenemos esta norma ISO 45001 versión 2018 que también tiene la estructura de 10 cláusulas. ¿Qué nos dice la cláusula 1? Nos habla sobre el objeto y campo de aplicación de la norma. La 2 nos pide referencias normativas o nos dice las referencias normativas. Acá, si ustedes tienen la norma a la mano, van a darse cuenta que eso está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque incluso la guía de orientación de cumplimiento de la norma se encuentra en esta parte final como anexo. O sea, está todo en la misma norma. ¿Y para qué me sirve la guía de orientación? Básicamente para tener más conceptos, para tener más orientación, más lineamientos de cómo se debe implementar la norma. En la cláusula 3 vamos a encontrar todos los términos y definiciones necesarios para poder comprender la norma. Del 1 al 3 se conocen como requisitos generales o requisitos de conocimiento de la norma. Y estos requisitos no son implementables. Los requisitos que se implementan son desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10. Si alguien no se me perdió por ahí, pregunta, ¿cuántos requisitos o cuántas cláusulas se implementan de la norma ISO 45001 versión 2018? ¿Cuántos? ¿Cuántas son las cláusulas que se implementan? Muy bien, son 7 cláusulas. Implementamos desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10. La cláusula 1, 2 y 3 no se implementan, pero nos sirven para comprender la norma. Y lo mismo sucede en la estructura del anexo, porque los anexos tienen también la estructura del 1 al 10. Pero ahí, en esta forma, se hace un poquito complicado, ¿no? Yo estoy más que seguro que ustedes lo han aprendido de esta forma. Su ciclo PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces vamos a ordenar estas cláusulas para entender cómo implementamos el sistema. Las vamos a ordenar en este ciclo PHBA. Pregunta a través del chat. Aquí vamos a empezar la interacción. La cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3, ¿dónde lo coloco en el ciclo PHBA? ¿Qué dicen? ¿En qué fase del ciclo PHBA la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? ¿En qué fase del ciclo PHBA va la cláusula 1, la cláusula 2 y
quién da más, quién da menos, en qué fase del ciclo PHBA colocaremos la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3. Planificar, planificar, planificar. Y hacer ya, por ahí ya empezamos con las adivinanzas, ¿no? Tranquilos. La cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3 no van en el ciclo PHBA. ¿Por qué no van? Porque acabamos de decir que no son implementables. Así que no están en ninguna de las partes o en ninguna de las fases del ciclo. Solamente son orientativas para entender la norma, no forman parte de la implementación. ¿Ok? Lo vuelvo a decir porque la idea es que pueda quedar claro. Ahora sí, la cláusula 4, que es implementable, ¿en qué fase del ciclo PHBA lo colocaremos? ¿Será planificar? ¿Será hacer, verificar, actuar o ninguna? ¿Qué dicen? Cláusula 4, contexto de la organización. Bien, en el caso del contexto de la organización, ¿qué cosa trata, de qué trata a grosso modo el contexto de la organización? Acá vamos a entender cómo funciona la empresa. Vamos a comprender de qué o a qué se dedica la empresa. Yo no puedo empezar a hacer un proceso de planificación si es que no he conocido a la empresa donde voy a planificar. La única forma de que te lances de frente a la planificación es porque estás haciendo un proceso de control C, control B. Allá, como yo ya tengo los planes, tengo los formatitos, le cambio el logo y le cambio el nombre y ya está. Pues eso ni siquiera tiene forma de sistema, ni siquiera está adaptado a la empresa. Y es más, de repente es un plan de minería que lo estás haciendo en una empresa que vende clavos. Y ahí vienen los grandes problemas de implementación o de malos consultores cuando no realizan previamente el proceso antes de planificación. Contexto. Es más, el tema de contexto en la OSAS no lo menciona, es un requisito o una cláusula nueva de los nuevos sistemas de gestión, donde deberás comprender el contexto de la empresa, cómo se mueve, cómo funciona internamente, cómo funciona su área de finanzas, su área de recursos humanos, su área de tecnología e información, etc., etc. Cómo funcionan su contexto externo, qué le pudiera afectar a nivel legal, qué le pudiera afectar a nivel político, a nivel económico, social, ecológico, tecnológico, etc., etc., etc. Y eso me va a permitir saber cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esa organización. También me va a permitir saber cuáles son sus partes interesadas, quiénes se van a ver beneficiados, perjudicados, o podrían verse beneficiados o afectados, o podrían afectar a la empresa en las actividades. Entonces ahí hablaremos de los trabajadores, hablaremos de los gerentes, hablaremos de los jefes, hablaremos del Estado en sí como parte interesada, hablaremos de los vecinos, las familias de los trabajadores, etc. Todos aquellos que se pudieran beneficiar o afectar por las actividades que realiza la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí veremos, vamos a implementar el sistema de SCT. ¿Y en dónde? Tiene 20 locales. ¿En cuántos locales? No es que de frente te lances a la planificación, hay que ver el alcance. Porque tú puedes definir, tienes 20 locales e implementamos el sistema en 20 locales, lo que se conoce como alcance. Pero de repente tienes trabajadores también designados en clientes. ¿Y ellos qué? ¿No los vas a considerar? Estás obligado a considerar a todos tus trabajadores. Y por último, acá también conocerás en el 4.4 los procesos de la organización. Y en los procesos, como vimos en la parte inicial, conocerás cuáles son sus procesos estratégicos, conocerás cómo se interactúan con los procesos operacionales y conocerás también cómo interactúan con los procesos de soporte o apoyo. ¿Comprendiste la empresa en la cláusula 4? Recién empiezas tu proceso de planificación. Pero todavía nos falta un quinto, que es liderazgo. Liderazgo, donde vamos a encontrar los compromisos de la dirección, donde vamos a encontrar en la elaboración de política, donde vamos a disponer cuáles son los roles y responsabilidades en el sistema de gestión, donde vamos a definir el comité o el supervisor según sea el caso. ¿En qué fase lo colocamos? ¿En planificar, en hacer, en verificar o en actuar? Lo vamos a colocar en la fase central. ¿Sí? Porque debe haber liderazgo en el sistema de gestión en las 4 fases. Si no están en las 4 fases, prácticamente hay tendencia de fracaso del sistema.
Luego tendremos la planificación, donde ya vamos a ver los objetivos, vamos a ver el análisis de identificación de peligros, evaluación de riesgos, los análisis de riesgos y oportunidades hacia el sistema de gestión, y vamos a planificar cómo lograrlo. 6. 7, donde vamos a ver los recursos que necesitamos, recursos económicos, infraestructura, tecnología, personal, donde veremos la gestión de personal, si cumple con las competencias o no, donde veremos que se esté cumpliendo también el tema de las capacitaciones, entre otros. Lo veremos en el 7. Y luego entraremos netamente al control operacional, que también se encuentra en la fase de hacer, donde ahí sí veremos el plan A y el plan B, ¿no? El plan A, donde planifiquemos o donde ejecutemos todo lo que hemos planificado. Y vamos a manipular todo lo que hemos planificado. Ahí hablamos de las medidas de control en el hiper, hablamos de que se cumpla también esto en los proveedores, hablamos de qué tipo de compras o cómo controlamos también las compras, entre otros puntos. Y el plan B es, si es que de lo que se está ejecutando no funciona como yo lo esperaba, algo voy a tener que hacer en caso de que tenga accidentes o exista algún tipo de emergencia o incidencia en la empresa. Y hablamos del plan de emergencias, ¿no? Y luego vamos a tener acá el 9, que tiene que ver con la evaluación de desempeño. Ahí veremos inspecciones, hablaremos de monitoreos, hablaremos de auditorías, donde se va a medir que todo lo planificado se encuentra dentro de lo esperado, ¿no? Y si encontráramos alguna desviación, vamos a hablar de procesos de mejora continua. La dirección, ahora, la revisión por la dirección también es una fase de verificación. Y por último va a generar pues medidas de acción. Y esas medidas de acción o de actuar van a permitirnos nuevamente empezar el proceso de planificación, de hacer, de verificar, actuar. Y esto va a ser un ciclo constante. Esto es todo el sistema de gestión basado en ISO 45001. No es cosa difícil, es cosa de otro mundo. Es más, certificar una empresa en ISO 45 no es complicado, es sencillo. Mantener la certificación en la parte operacional es un poco más complicado porque ahí de repente ya no te van a preguntar para un proceso de recertificación qué cosas has implementado, porque eso ya lo saben, sino te van a preguntar qué cosas has mejorado con seguridad y salud en el trabajo. Tienes una nueva cultura, hay un nuevo pensamiento, hay nuevos estándares, el personal promueve la seguridad por forma propia, hay una nueva tecnología, etc, etc, etc. Y como les comentaba, la ley 29.183 en realidad lo que tiene forma es de sistema de gestión basado en OSAS 18001, porque en ese tiempo lo único que tenía como referencia era pues la norma del año 2007 de OSAS 18001. En este caso, estos son los requisitos de la OSAS que se van a orientar a la ley 29.183, donde tendremos, por ejemplo, desde acá que hay que hacer, primero que nada, una revisión inicial. Y esto tiene que ver con la línea base del sistema, que vamos a referenciarnos a los formatos mínimos de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Vas a tener que tener un alcance, una política, vas a tener que planificar, vas a tener que tener un hiper, los requisitos legales los vas a tener que cumplir, y vas a tener que tener objetivos y programas en la fase de planificar. En la fase de hacer vas a tener que definir los recursos y funciones, las responsabilidades, vas a tener que hacer entrenamiento, competencia y toma de conciencia, comunicación y participación y consulta, control de la documentación, vas a tener que tener control operacional como plan A y preparación de respuesta a emergencia como plan B. Vas a tener que medir, seguimiento y medición, vas a tener que evaluar el cumplimiento legal, cómo vas cumpliendo con las normativas, vas a tener que ver si es que hay alguna desviación en el sistema, generar pues revisión y investigación de no conformidades, de accidentes de trabajo, y generar acciones correctivas y preventivas. Esta norma, como es antigua, digamos así, todavía te habla de acciones preventivas. Las nuevas normas ya no te hablan de acciones preventivas, debido a que la acción preventiva normalmente está directamente relacionado al mismo sistema de gestión. Entonces, proponer una medida de acción preventiva, a algunos se le ocurría, por ejemplo, haya capacitación, pero ya es parte del sistema de gestión. Mejoras en algunos controles, ya es parte del sistema de gestión, porque está dentro del hiper. Entonces, ya esta nueva norma no te habla de acciones preventivas, sino te habla de acciones correctivas, que ataquen la causa raíz. Todo lo demás que sea preventivo ya es el sistema de gestión.
Eh, Vas a tener que tener control de registros, vas a tener que generar auditoría interna y por último la revisión por la dirección. Requisitos de OSAS orientados en la ley 29783. Pero ¿cuál es el objetivo de la ley 29783? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Cuál es la finalidad? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del trabajador. Y entre ellos siempre va a tener que existir un proceso de cooperación entre los tres pilares que habíamos definido. Rol fiscalizador y control del Estado, deber de prevención de los empleadores y la participación de todos los trabajadores y sus representantes. Si estos tres no funcionan en cooperación constante, vamos a tener básicamente un fracaso en el sistema de gestión. ¿Cuáles son los documentos o la mayor cantidad de documentos, porque no son todos, en la ley vamos a encontrar muchísimos más, pero cuáles son los principales documentos del sistema de gestión de SCT que se deben exhibir? La política y objetivos en materia de SCT, el reglamento interno de SCT, el IPER y sus medidas de control, el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de SCT, y nos dice también que los incisos A y C, o sea, la política y el IPER, deberán estar en un lugar visible dentro del centro de trabajo. ¿Y dónde encontramos que dice eso? En el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Sí? Para aquellos que están entrándole por primera vez o están profundizando más en el tema de las normas y en el tema de SST, aprenderse el número 32 es clave, porque acá encontramos la mayor cantidad de documentos. Y aprenderse que en el artículo 33, o sea, el que sigue, están todos los registros o la gran cantidad de registros que genera el sistema de gestión. Registros. 32 y 33. Y efectivamente, los registros obligatorios son, y los encontramos nuevamente en el Decreto Supremo 005-2012-TR, en el artículo 33 que dice registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes. Los registros de exámenes médicos ocupacionales. Algo que quiero constatar acá es que adicional de encontrarlos en el artículo 33, también vas a tener la guía de implementación en la resolución ministerial 050-2013-TR. En esta resolución vas a encontrar formatos referenciales con información mínima obligatoria de todos estos registros obligatorios del sistema de gestión. Y del único que no vas a encontrar efectivamente es un modelo de registro de exámenes médicos ocupacionales, porque este es validable con los certificados de aptitud médica. ¿Qué más vas a tener? Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, registro de inspecciones internas de SCT, registro de estadísticas de seguridad y salud, registro de equipos de seguridad de emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia y registro de auditorías. Todo ello como registros obligatorios, especialmente para una empresa de gran magnitud. Si hablamos de MIPES, vas a encontrar, y es voluntario el implementar la resolución ministerial 085 2013 TR. ¿Por qué digo que es voluntario? Porque si bien es cierto, es una lista de formatos reducidos o simplificados, equivale a lo mismo, a la larga equivale a lo mismo. Yo normalmente cuando implemento en empresas pequeñas, ya lo implemento con la 050 porque en algún momento esa empresa va a crecer y va a sufrir hacer un cambio documentario, ¿no? Entonces, de preferencia, por eso les digo que es voluntaria. Si quiere, la MIPE solamente está obligada a implementar hasta la resolución 085, pero si decide implementar la 050-2013, está bien. Equivale a mejor control todavía documentario. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador? Las obligaciones las vamos a encontrar en el Decreto Supremo 005-2012-TR en el artículo 26. Y nos dice que el empleador tiene la obligación de garantizar
la seguridad y salud en el trabajo como responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. Nos dice que hay que definir y hay que comunicar a todos los trabajadores quién es el departamento o área encargado de hacer el IPRC y todos los demás temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Está obligado a disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para poder asegurar la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Tiene la obligación el empleador de promover que exista cooperación y comunicación entre el personal con la finalidad de poder aplicar adecuadamente los elementos del sistema de gestión. Y también tiene la obligación de poder cumplir con los principios del sistema de gestión, del sistema en sí, como el artículo 18, que encontramos ahí el tema de compromisos del empleador, con respecto a los programas voluntarios que se puedan adoptar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Está obligado a establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de SST que tenga objetivos medibles y trazables. Tiene que adoptar disposiciones efectivas para promover la seguridad y salud del trabajo. Y ahí hablamos, por ejemplo, del proceso de IPER, ¿no? Identificar y evaluar y eliminar los peligros y riesgos relacionados a la SST. Establece programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo y de su cumplimiento. Adopta medidas efectivas que garanticen la participación de los trabajadores y sus representantes en la ejecución de la política de SST y los comités de SST. Está la obligación también de proporcionar recursos. No es que se tenga que hacer la vista gorda. Tiene la obligación de proporcionar recursos adecuados que permitan garantizar que las personas responsables de SST, sea el comité de SST para empresas de 20 trabajadores a más, o sea el supervisor de SST para empresas de menos de 20 trabajadores, que puedan cumplir con los planes y programas preventivos establecidos. Responsabilidades del empleador las vamos a encontrar en el artículo 35 de la ley y asimismo dentro de su reglamento en el artículo 66, 30 y 31. Nos dice que el empleador tiene que asumir el liderazgo y compromiso del sistema de gestión. Puede delegar sus funciones, puede delegar su autoridad, pero pase lo que pase, si hay un accidente, enfermedad ocupacional, es quien asume y responde frente a cualquier tema relacionado a SST. El empleador define requisitos de competencia por actividad y puesto de trabajo, adjunta al contrato de trabajo las recomendaciones de SST a los trabajadores, debe asegurarse también dentro de esa responsabilidad de que se generen las 4 capacitaciones como mínimo a todo el personal competente y en horario de trabajo. Hoy en día con el decreto legislativo 1499, pues sabemos que las capacitaciones se pueden hacer y se deben hacer en este contexto COVID-19 de forma virtual. Es responsabilidad del empleador organizar un servicio de SST, pueda ser propio o pueda ser común. Hoy en día, por ejemplo, que está bien hablado sobre el tema del servicio de SST. Cuando hablamos de que se puede hacer propio, de repente que la empresa contrata a su propio médico, su propio jefe de SST, su propio supervisor de prevención de riesgos, etc, etc. O puede ser también común, de repente a través de una consultora, le contrata los servicios de un médico, le contrata servicios de un prevencionista, etc, etc. Hay 2 formas. Entrega una copia de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo si es que corresponde. ¿Cuándo corresponde tener un RIS? Si es una empresa de 20 trabajadores a más. Elabora un diagnóstico de línea base y documenta todo el sistema de gestión. Hablamos del IPER, hablamos del mapa de riesgo, de los planes, programas, etc. ¿Y cuáles son las funciones y responsabilidades del comité de SST? Pues las vamos a encontrar en el artículo 42. Entre ellos está conocer documentos, informes y condiciones de trabajo y actividades del servicio de SST, aprobar el reglamento interno de SST, aprobar el plan, aprobar el programa, aprobar el plan anual de capacitaciones, elaborar y participar en políticas, en la generación de políticas, planes, programas, promover una adecuada formación, o sea que tiene que verificar que la formación y capacitación se dé adecuadamente, vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y específicas técnicas que estén relacionadas con los estándares del reglamento interno del SST,
deben asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, las instrucciones, especificaciones, las técnicas de trabajo y otros en materia de prevención. El comité también es el encargado de promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores, con el ejemplo. Debe realizar inspecciones periódicas, investigar las causas de los incidentes, vigilar las medidas adoptadas y examinar su eficiencia, analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, supervisar los servicios de seguridad y salud de trabajo, reportar, asimismo investigar los accidentes mortales en un plazo máximo de 10 días, llevar a cabo un libro de actas y debe reunirse mensualmente en forma ordinaria y de forma extraordinaria de ser el caso. Pregunta. Vamos a verlo acá porque siempre he tenido temas de confusión con el tema de comités, así que lo vamos a hacer acá, ¿ya? Vamos a ver un proceso para poder entender ahorita cómo se hacen los temas de comités. Me ponen sí a través del chat si están viendo una pantalla blanca, que es una pizarra, ¿no? Me ponen sí si lo están viendo, de repente soy el único que lo ve. Excelente, gracias. Les voy a pedir acá bastante atención. Vamos a aclarar un proceso de empresa, ¿ya? Vamos a imaginar acá... que tenemos una empresa. En una empresa, para términos prácticos, vamos a definir que en una empresa hay dos bandos. ¿Correcto? Vamos a poner que en una empresa hay dos bandos. Se encuentra el bando del empleador y se encuentra el bando de los trabajadores. Oye, pero ¿por qué le hablamos de bando? ¿Porque se tienen que estar peleando? No, para nada. Simple y sencillamente porque en temas de elecciones, de comité o de supervisor, suele haber confusiones, ¿no? Entonces, en el empleador, ¿quiénes forman parte de este bando del empleador? Se encuentran, por ejemplo, el gerente general. En este bando se encuentra de repente el gerente de administración. Y todos los demás gerentes, ¿ya? Todo esto se encuentra en el bando del empleador. Gerente de general, gerente de administración, gerente de recursos humanos, etc. ¿Qué cosas son ellos? Personal de dirección. Pero de repente también en el bando hay personal de confianza del empleador. ¿Quién es personal de confianza? Aquel que maneja información, vale decir, confidencial de la empresa y que el empleador define y lo define como personal de confianza. Ahí tendremos, por ejemplo, el abogado que maneja los casos bien particulares de la empresa, que de repente no tiene puesto de dirección de la empresa, pero es de confianza, pues, ¿no? O de repente se encuentra ahí también en ese bando el contador, porque maneja los números claves de la organización, ¿no? Él va a tirar más, pues, para el lado del empleador, por eso hablamos que es del bando del empleador. ¿Y quiénes son en el bando de los trabajadores? Ahí se encontrará, pues, el asistente de producción. Ahí se encontrará, por ejemplo, se encontrará también de repente el analista de costos. Se encontrará ahí también el personal de limpieza. ¿Cómo le llama? Operario de limpieza. Y todos los puestos de trabajo que se le ocurran que no estén contemplados como dirección y que no estén contemplados como personal de confianza. El obrero, por ejemplo, es trabajador fijo. El encargado supervisor es trabajador en ciertos niveles, porque por ejemplo en una empresa pequeña, el supervisor en realidad tiene cargo de confianza o tiene cargo de dirección, solamente que como no hay para pagarle más, pues llega al puesto supervisor, pero equivale pues a un gerente o equivale a un jefe. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Me confirman si entendemos ahora sobre los dos bandos. ¿Por qué hablo sobre los dos bandos? Porque he podido evidenciar en muchas organizaciones que cometen el error de que cuando hacen elecciones, en el padrón electoral están metidos todos los de personal de confianza y están metidos también algunos de dirección. Y al final es como hacer una elección que ya ha sido otorgada directamente a favor del empleador. Y perdemos el proceso de paridad. Perdemos el proceso de bipartito.
Paridad, cuando hablamos de que debe haber la mitad de representantes del empleador y mitad de representantes de trabajadores. Y paritario, porque debe haber, disculpen, paritario porque debe haber representantes del empleador y representantes de trabajadores. Y bipartito porque básicamente va a haber mitad-mitad, ¿no? De ambos lados. Creo que hasta yo ya me mareé en los dos términos. Bipartito y paritario se refieren a que debe haber una diferenciación de ambos marcos, así de práctico. Tenemos dos contextos. El contexto para empresa de menos de 20 trabajadores. Y queremos el contexto de empresa de 20 a más trabajadores. ¿Se fue? Ahí está. ¿Ok? De 20 a más trabajadores. En el caso de empresas de menos de 20 trabajadores, va a haber mensualmente una obligación de reunión. Para el caso de empresas de menos de 20 trabajadores, va a haber un caso de reunión donde como representante del empleador no va a tener que asignar a nadie. Directamente va a tener que reunirse el gerente general o el empleador. ¿Y con quién se va a tener que reunir? Con uno de los representantes del lado de los trabajadores. Entonces, de repente, entre el analista de producción, el obrero y tal, los analistas de costos, el operario de limpieza, eligen a través de un proceso electoral, así como cuando eligen presidente o eligen alcalde, así un proceso transparente. Entre ellos, eligen que los va a representar el operario de limpieza. Entonces, dicen, el operario de limpieza será nuestro representante. Y él se reunirá mensualmente con el gerente general para poder discutir temas de seguridad y salud en el trabajo. Y es más, este operario que ha sido elegido, al igual que ahorita vamos a hablar del comité, ellos cuentan con 30 días durante un año para poder dedicarse a temas netamente de CCT. Él sigue siendo operario de limpieza, no cambia su puesto, ni siquiera es un ascenso ni nada por el estilo, no cambia su puesto. Solo que dentro de este proceso de representación de sus compañeros trabajadores, se le denominará en adelante como supervisor de SST o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Estamos? O sea, una vez me dijeron, ¿no? Me llamó una vez una alumna que era analista de contabilidad y me dijo, ingeniero, una consulta. ¿Cómo puedo hacer para solicitar mi aumento de sueldo y solicitar lo que me corresponde ahora que he sido ascendida a supervisor de SST? Digo, pero si eres asistente de contabilidad, ¿en qué experiencia, en qué momento te has metido a la seguridad y salud? No, me dice, mis compañeros me han elegido como supervisor de SST. Ah, no, pues es un tema completamente distinto. No es lo mismo contratar a una persona para que se dedique a supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente es que se cumplan las normas de seguridad y el puesto equivale a un prevencionista de riesgo, a que yo hable de la persona que va a representar. Va a seguir siendo la misma persona en el mismo puesto de trabajo, va a seguir haciendo limpieza porque para eso fue contratado, pero adicional ahora mensualmente se va a reunir con el gerente general para tratar temas de seguridad y salud en el trabajo porque le han asignado sus compañeros como supervisora de SST, representante de los trabajadores. Este es el contexto. Ahora, para el caso de 20 trabajadores a más, ahí sí hablamos pues que de repente ya es más complicado que se pueda juntar el gerente general mismo, ¿no? Si fuera una empresa pequeña hasta 20 trabajadores, sí, pues el mismo gerente general. Pero en una empresa de más de 20 trabajadores a más, es más complicado que el gerente general pueda estar. Así que él designará mínimo a 2 representantes, dice la norma. Porque la norma dice que el comité está compuesto mínimo por 4 representantes, 2 del empleador y 2 de los trabajadores. Y si es que existe acuerdo, seguirá solamente siendo 4, pero si no existe acuerdo, irá aumentando progresivamente, inclusive hasta 2 por cada 100 trabajadores, con un máximo de 12 miembros en el comité. Eso es lo que dice la norma. Entonces, acá el gerente general dice, no, yo no puedo asistir, así que yo voy a asignar, y vamos a hacer una ficha de asignación, y pondremos acá, pues, a que me represente el gerente de administración.
Y el otro que me va a representar, voy a suponer, voy a asignar a que me represente el abogado. Listo. A ellos los manda como parte de su representación. Pero en el caso de los trabajadores, tendrán que hacer también procesos de elecciones. No es que ellos designen a alguien, no, no, no. Ellos van a tener que hacer elecciones. Y en esas elecciones de repente lanzarán, pues, que sale elegido con mayor votos el analista de costos y sale elegido con mayor votos el asistente de producción. Y de repente, como no alcanzó votos, se quedó el analista de... El operario de limpieza se quedó como suplente. No alcanzó los votos para ser titular del comité, pero está como suplente. Y ahí tendrá pues uno, dos, tres suplentes, según sea el caso. Y a este equipo que se va a reunir en adelante mensualmente, de forma ordinaria y de forma extraordinaria, según sea el caso, se le denominará Comité de SST o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos dos son equivalentes. La única diferencia es que uno es para empresas de menos de 20 trabajadores y el otro es para una empresa de 20 trabajadores a más. Pregunta, ¿se entendió el proceso? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Voy a suponer que quedó claro también para todos los demás que no me escriben al chat, pero también seamos sinceros, hay un gran error que se viene cometiendo y se viene dando como confusión. De repente alguien que se dedique en el sector construcción. Ahorita yo estoy más que seguro que alguien del sector construcción acaba de entrar en conflicto. De los 35 que se encuentran presentes, dígame yo, aquel que se dedica al área de construcción, para saber si ahorita en el aula hay alguien que sea del área de construcción. Porque si no hay nadie de construcción, entonces quiere decir que todo quedó claro. ¿Hay alguien que sea de construcción? Me pone yo. Muy bien, entiendo que no. ¿Por qué les preguntaba eso? Porque hay bastante confusión en el tema de supervisor de SCT como representante de los trabajadores y lo están confundiendo en construcción con la norma G050, que es de construcción, donde básicamente ahí te habla del supervisor de prevención de riesgos, que por conflictos de recursos humanos, por no llamarle supervisor de prevención de riesgos y por querer pagar menos, hablamos del famoso prevencionista, hablamos del famoso supervisor SOMA o también del famoso supervisor de SCT, que equivale a un prevencionista, ¿no? O a un supervisor de prevención de riesgos. Y eso es más en el área de construcción. Y ahí también hablamos del Comité Técnico de Seguridad y Salud del Trabajo, que es por obra. Y ahí sí el contexto es similar, pero es otro contexto, es solamente por obra. Esto es por empresa. Lo que acabamos de ver es por empresa. Y si la empresa se dedica a construcción, pues tendrá varias obras. Y por cada obra tendrá que generar otros tipos de comités que son por obra. Así que no confundamos los términos. En el caso a ver, nos dice, en el caso de donde se forman sindicatos los trabajadores, ¿cómo sería? Ya, en el caso donde hay empresas que tienen sindicatos, la norma dice que el sindicato mayoritario es el que va a convocar a las elecciones. Convoca a las elecciones del sindicato mayoritario. En las empresas que no tengan sindicato es el mismo empleador el que hace la convocatoria de elecciones, en cualquiera de los dos casos. Pero si tuviera sindicato mayoritario, también dice adicional la norma que el sindicato mayoritario puede proporcionar o puede asignar al comité una persona como observador, pero que no tiene voz, no tiene voto dentro de las reuniones del comité. ¿Bien? Esa sería la gran diferencia. Con respecto a las funciones del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, habíamos dicho que puede ser propio, puede ser común, ¿sí? Entonces, esas están en el artículo 36 de la Ley 29.183 y nos dice que las funciones son, pues, hacer el hiper, vigilar los factores de medio ambiente, asesorar sobre la planificación y la organización, participa en el desarrollo de programas en mejoras de las buenas prácticas, evalúa los equipos relacionados a salud,
asesora en materia de SST, el tema de ergonomía, EPPs, vigila la salud del trabajador en relación con el trabajo, genera asistencia en pro de adopción de medidas de rehabilitación, colabora en difusión de información y formación de SST, organiza los primeros auxilios y atención de urgencias y participa en el análisis de accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales. ¿Qué es el Servicio de Seguridad y Salud? Nuevamente lo decíamos, estas son las funciones del jefe, del supervisor o del médico ocupacional contratado como equipo propio, o puede ser también tercerizado a través de una consultora, ¿no? Y esta última pantalla que tenemos para ustedes, que habla sobre la seguridad en las contratistas, subcontratistas y empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores y otros. Hoy en día esto, por ejemplo, en el año 2020, en este año 2020, a inicios de este año, se ha generado una infracción o se ha agregado como infracción de fiscalización el no cumplimiento de este requisito legal. Nos dice que el empleador, y entendamos que en este caso es el contratante, el empleador contratante garantiza, según el artículo 68 de la ley 29.183, el diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del proveedor, del contratista, del subcontratista, etc. El empleador garantiza que exista un deber de parte de esa contratista de cumplir el deber de prevención. Garantiza también de que se genere la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la norma vigente. Ah, no, pues contraten lo más barato, ya si no tienen, bueno, es más barato. No, no, no. El empleador contratante debe garantizar que se cumpla con todos los acuerdos de contratación legales, los seguros y de por medio. Y el empleador también, principal, el que contrata, debe garantizar la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente. En resumen, yo, empresa contratante, debo asegurar y debo garantizar que todas las empresas que trabajen conmigo cumplan la ley 29.783. ¿Y qué es lo que ha generado esto como consecuencia? De que hoy en día en el mercado encontramos un proceso que se llama homologación de proveedores que tiene bastante acogida. ¿Por qué? Porque justamente buscamos o buscan que el empleador contratante pueda deslindar esa responsabilidad y pasársela al mismo contratista como su obligación legal, ¿no? ¿Y por qué también se da esto? Porque en caso de que exista incumplimiento de estos requisitos del empleador contratante, es el empleador o la empresa principal que contrata la responsable solidaria frente a daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Entiendo, ¿cómo así? Si yo contrato una, bueno, para decir, si solicito los servicios de una contratista y un trabajador de esa contratista se accidenta dentro de mis instalaciones, ese empleador va a tener que cubrir todas las medidas obligatorias, responsabilidades legales, económicas, penales por ese trabajador. Y yo, por haberlo contratado y no haber tomado las medidas de control para evitar que ese trabajador tercero se accidentara en mis instalaciones, también soy responsable solidario y asumo las mismas responsabilidades frente a daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Así que, bastante cuidado. Aquel que creyó que tercerizando o contratando a otros se olvidó de cumplir seguridad y salud en el trabajo se equivoca. Tiene que ver también con todos sus contratistas. Los invito en este momento. Siempre yo suelo hacer una especie de check de aprendizaje. Vamos a medir el aprendizaje de todos ustedes. Así que los invito en este momento a que hagamos nuestro checklist de aprendizaje, nuestra pequeña evaluación de aprendizaje. Vamos a hacer un refuerzo de lo que hemos visto y lo vamos a hacer a través de un dispositivo, a través de una aplicación que se llama Kahoot. El que lo conoce, excelente. Aquellos que no lo conocen, voy a explicar cómo funciona. Lo que sí les voy a pedir que puedan hacer esta evaluación, este feedback de aprendizaje a través de un equipo complementario. Si están a través de sus computadoras, les voy a pedir que puedan ingresar a través de su celular, una tablet con acceso a internet. No desde el mismo equipo, porque van a tener alguna complicación para poder cambiar de pestaña y pestaña, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Van a ingresar a ustedes sin necesidad de instalar, simple y sencillamente en su buscador van a colocar www.kahoot.it. Les va a pedir un game pin. Yo les voy a dar en un momento el game pin.
Luego del GamePin les va a pedir un nickname. ¿Qué cosa es el nickname? Es su nombre y apellido de ustedes. ¿Cómo funciona? En la pantalla principal donde estamos ahorita, ustedes van a ver una pregunta y van a ver posibles alternativas de respuesta. Y en la otra pantalla, en su otro dispositivo, celular o tablet, van a ver solamente colores y figuras. Si ustedes en la pantalla principal deducen que la respuesta es la de fondo rojo con triángulo blanco, pues deberán marcar en su otro dispositivo la de fondo rojo con triángulo blanco, la que coincide. Sencillísimo, sencillo y fácil. ¿Ok? Entonces, en este momento, los invito a todos a que puedan ingresar a esta plataforma. Ahorita les doy el GamePin para que puedan ingresar. Ok. El GamePin es el siguiente. 56 39 894. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es ingresar a www.kahoot.it. Ahí lo pongo también en el chat. Y vamos a colocar como GamePin el siguiente código. El 5639894. Cuando les pide el nickname es su propio nombre y su propio apellido de ustedes. Y vamos a esperar unos segundos antes de dar inicio mientras se van conectando. Son solamente 10 preguntas, así que esto va a ser de forma rapidísima que nos van a permitir hacer una recopilación de lo que hemos visto durante esta noche. Hay dos que me dicen que no carga. ¿Qué es lo que no carga? No se olviden, es kahoot.it, no .com, sino .it. Una vez que ingresan, ahí hacen solamente clic a su pantalla para que no se les vaya a bloquear. Y en breve empezamos. Sí, entran por Google, nada más. Entran por Google o entran por el mismo URL y ponen www.kahoot.it. www.kahoot.it. Una vez que ingresaron, vamos a esperar unos segundos. Todavía no les va a salir una pregunta porque todavía no he lanzado. Les va a salir una pantalla verde que dice Joure In. Y aquellos que no están entrando creo que es por temas de su misma señal de internet, me parece. ¿Ah? Igual, tranquilos, como es una especie de aprendizaje, lo más interesante de esto es que la aplicación nos va a permitir aprender, pero aquellos que ya por X motivos no pueden ingresar, tranquilos, porque también los invito a que puedan participar a través del chat. Ah, Tania me dice que ya ingresó, ya, perfecto, entonces sí ha habido facilidades. Ah, pero aquellos que por X motivos no puedan ingresar a la plataforma, los invito también a que puedan participar a través del chat. Lo ideal es que nos divertamos en este momento haciendo este feedback de aprendizaje. Muy bien, empezamos el conteo. Empezamos un conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Si alguien se suma luego, tranquilamente porque lo voy a dejar abierto, ¿ok? Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primera pregunta. ¿Cuál es el número de la ley del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
¿Cuál es el número de la ley? Excelente. Hay algunos que se han olvidado que hay un contador de tiempo. Tranquilos porque la ideal es entender cómo funciona un poco la plataforma. La respuesta es la ley 29783. ¿Ok? Ahora percátese que hay un contador de tiempo y si se les acaba el tiempo la pregunta quedaría anulada. Siguiente pregunta. A ver, ahorita va Luis, Lucho y Leonardo. Los demás no han podido marcar. ¿Cuántos son los principios de la ley 29783? Bien, los principios de la ley 29783 son 9. Habíamos realizado los 9 principios y habíamos dicho también que si entendíamos los principios, estábamos comprendiendo a qué estaban orientados todos los artículos dentro del contenido de la ley 29783. Excelente, primero a Eduardo, Luis y Lucho. Siguiente pregunta. No es un principio de la ley de seguridad y salud en el trabajo. El principio de comunicación personal, pues no, ni siquiera lo hemos mencionado. Principio de protección sí es, principio de primacía de la realidad también y principio de prevención, ¿no? En total son 9. Siguiente pregunta. Muy bien, va Eduardo, va Luis, va Lucho y va Leonardo. Siguiente. Respecto a un sistema de gestión es afirmativo. Por ahí van las respuestas. Puede tratar de una disciplina o varias disciplinas. ¿Okay? Siguiente pregunta. No es resultado previsto de un sistema de gestión. Uy, la respuesta no está variables. No es el resultado, sí es un resultado, por ejemplo, prevenir lesiones, sí es prevenir deterioro de la salud y el tema sostenible es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Lo que no es resultado es proporcionar lugares sin peligros. No es un resultado, porque una vez que tú mitigues un peligro, elimines un peligro, vas a generar nuevos que de repente sean de menor impacto, pero van a estar ahí. Muy bien, Eduardo, Luis y Lucho. Siguiente pregunta. No es un documento en el artículo 32 del Decreto Supremo. Excelente. Reglamento interno de trabajo. ¿A quién le pertenece este tipo de documentación que no forma parte, pues, del sistema de gestión? Este es un documento que está normalmente, pues, en el área de recursos humanos, ¿no? El de seguridad es Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles sí forman parte? La política, el IPRC, el mapa de riesgos. ¿Ok? Son parte del artículo 32. Siguiente. No son registros del artículo 33 del Decreto Supremo.
Registro de enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Porque habíamos visto que el del que hablaba era de los registros de exámenes médicos ocupacionales. Muy bien, siguiente pregunta. No es función del comité de SCT. No es función aprobar el plan de remuneración del comité. Es más, el comité no tiene una remuneración adicional al que ya tienen cada uno de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál sí es función? Aprobar el reglamento interno de SCT es función de ellos. Aprobar el programa anual del servicio de SCT también es función. Aprobar el plan de capacitaciones de SCT también es función. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma ISO del sistema de gestión de SCT? Excelente, la norma ISO 45001 versión 2018. Y última pregunta, ¿cuántos son los requisitos que se implementan del anexo SL? Muy bien. Habíamos dicho que el anexo SL tiene 10 cláusulas, 10 requisitos principales, pero los 10 no se implementan, pues, ¿no? Se implementan solamente 7, de la cláusula 4 a la cláusula 10. Bueno, en este fit de aprendizaje, felicidades a Eduardo, a Martín y a Lucho, disculpen, por las mejores cantidades de respuestas en esta pequeña evaluación. ¿Ok? Antes de dar por culminado y pasar de repente, si alguien tuviera alguna pregunta, consulta de por medio, los invito por favor a que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una fotografía de cierre de curso. Uy, Tania, me dice que por ahí sí había ingresado y ha tenido problemas en el tema de plataforma. De repente ha sido por un tema de internet. Bueno, cosas que pasan, pero lo ideal es haber podido hacer este feedback. Los invito entonces a todos que por favor encendamos nuestras cámaras para poder tomarnos nuestra fotografía de cierre de curso. Si por ahí también, mientras tuviera alguien algún proceso de pregunta o consulta, no duden en solicitarlo y estoy atento también a poder contestarla. Les agradezco nuevamente a todos ustedes la participación en esta noche. Y voy a tomar esta fotografía, pero haciendo un conteo. Ya voy a contar hasta 3 para que no salga de sorpresa la fotografía. ¿Sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. Ok. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias. Repito, si es que hubiera alguien que tuviera alguna pregunta o consulta, estoy atento a poder contestarla. Y aún así, les agradezco enormemente también su participación durante este curso y espero que la información que hayamos compartido haya sido pues de bastante interés para ustedes.